Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hablar acerca de la criptosporidiosis, que es una enfermedad causada por un agente parasitario, por un protozoario específicamente, que es de suma importancia en los pacientes que son inmunosuprimidos. Pues bien, vamos a revisarlo y comenzamos con el agente etiológico, entendiendo que es el agente que va a causar esta parasitosis, que es el perteneciente, es un protozoario perteneciente al género Cryptosporidium, que posee varias especies en este sentido, pero que solamente algunas son capaces de infectar al hombre, como es Cryptosporidium parvum, en quien nos vamos a centrar un poquito más, y Cryptosporidium hominis, que son las especies con una mayor frecuencia en la parte clínica. Tendremos otras especies que pueden parasitar algunos otros animales, como ratones, perdón, como aves, como reptiles, como peces. Y bueno, es un parásito o es una parasitosis que se considera emergente como tal, que está presente en individuos inmunocompetentes y en individuos inmunocomprometidos, que es donde tiene una relevancia mayor en este sentido. Bien, hablemos entonces de la morfología para entender un poco de las fases evolutivas que nosotros vamos a observar de este parásito. Y que bueno, iniciamos en este sentido con lo que son los oquistes, que son estas fases infectantes, ¿sí? Y que cada uno de ellos pues va a ser esférico, va a tener una medida aproximada de 5 micras, pero que observarlo en microscopio óptico es bastante complejo por muchos aspectos porque lo podemos confundir con algunas otras estructuras que estén en este sentido en el mismo entorno. La cuestión importante de los oquistes es que dentro de ellos se van a desarrollar los esporozoitos, que son las formas móviles que tienen esta capacidad de invadir. Entonces, son fusiformes, son alargados y miden hasta 2 micras de largo. Y aquí vemos una representación de ellos, cómo está rompiéndose el oquiste y cómo están saliendo los esporozoitos. Dentro de la parte del diagnóstico morfológico, pues nosotros vamos a hacer tinciones, que es generalmente la manera en cual lo identificamos. Vamos a nosotros hacer nuestros preparados, en este caso de materia fecal, hacer una citología, ¿sí? Una citología de moco fecal, pero la vamos a teñir con una tinción en específico. Aquí podemos ver la morfología de los oquistes, cómo son esféricos, tienen una característica de tener una capa muy resistente, muy gruesa, una pared celular muy gruesa, y esto también les confiere esa redondez, ¿sí? Que podemos observar aquí. Es característico verlo sobre todo en pacientes que tienen diarrea por algún tiempo, pero esta diarrea pues no es disentérica, y entonces es donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si puede estar asociado este agente o no. Bien, veamos el ciclo de vida, que aparentemente pues es bastante complejo, pero vamos a ir paso a paso para lograr comprenderlo. Bien, nosotros vamos a tener nuestra fase infectante, que será el oquiste. El oquiste va a entrar por boca, por un mecanismo de ingesta oral, llegará al estómago, y en el estómago existen varios procesos que favorecen el desenquistamiento. Los jugos gástricos, las enzimas digestivas, los cambios de temperatura, los cambios de pH y el estrés osmótico al que se ve, al que entra, digamos, el parásito. Entonces, en este caso, cuando llega al intestino, este cambio de pH y algunas enzimas que están aquí favorecen la ruptura del oquiste y la salida de los esporozoitos a este nivel. Los esporozoitos, que dijimos que son estas formas móviles, van a migrar, ¿sí? Van a invadir a nivel de los enterocitos en la zona apical de esta microvellosidad. Ahí van a empezar a invadir, y una vez que estén dentro del eritrocito se va a llevar a cabo el ciclo asexual. En este vamos a observar las fases de trofozoito, meronte 1, merozoito y meronte 2. Estas tres fases se desarrollan en una vacuola parasitófora que el propio agente está desarrollando. Él mismo es el que genera este desarrollo. Este periodo hasta llegar a los micro y macrogametocitos es de aproximadamente 2 días. Entonces es un periodo
es un periodo prepatente en el cual no podemos encontrar nosotros el agente porque es una concentración muy baja, ¿sí? Bien, entonces una vez que los gametocitos se forman, se van a unir en un proceso de reproducción sexual y a esto se le suma que el periodo de tiempo para que nosotros podemos observar ya los cigotos va a ser de hasta 72 horas. Ocurre esto a nivel del lumen intestinal, se da la reproducción de tipo sexual y entonces estamos viendo los dos mecanismos, ¿sí? Ya vemos una parte de mecanismos de reproducción que nos está hablando entonces de la capacidad que tiene el parásito y de la adaptabilidad que ha logrado a lo largo de mucho tiempo, de esta adaptabilidad que ha logrado. Bien, una vez que se forman los cigotos, vamos a tener la formación de dos tipos de oquistes, los oquistes de pared gruesa y los oquistes de pared delgada. Ambos tipos de oquiste pueden salir en la materia fecal. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja, digamos? Bueno, el oquiste de pared gruesa es el que va a salir en la materia fecal y es el que va a soportar las condiciones medioambientales y que va a ser infectante, ¿sí? El oquiste de pared delgada no necesita salir. De todos los que se producen, solamente el 20% es un oquiste bueno, son oquistes de pared delgada. Estos oquistes de pared delgada, como ya están a nivel intestinal, pueden romperse ahí mismo y liberar los esporozoitos que están desarrollando y el ciclo reinicia, ¿sí? Ya sin pasar por boca y sin pasar por el estómago, ¿ok? Cuando el oquiste de pared gruesa sale al entorno, puede ser viable por mucho tiempo, puede tener meses de viabilidad, ¿sí? Entonces, las condiciones pueden ser adversas y el oquiste, al tener esta pared tan gruesa, pues le confiere esta protección, ¿sí? Entonces, son las dos formas en las que podemos observar la invasión de nuestro huésped y posteriormente el desarrollo de los signos y síntomas. Aquí hay un esquema de la CDC que en este sentido, bueno, lo que comentábamos hace un momento, que es un oquiste de pared gruesa que es muy resistente y que en este caso incluso el oquiste soporta concentraciones de cloro, ¿sí? Y por eso se asocia a actividades recreacionales en agua, por ejemplo, nadar, ¿sí? Luego andamos haciendo bucitos y pues nos tragamos el agua y si alguna persona ya estaba parasitada con este parásito, no tiene buenos hábitos higiénicos y entonces se lleva los oquistes en la materia fecal a la alberca como tal, pues entonces vamos a ver una contaminación del agua y la posible ocurrencia de que yo ingiera agua, ¿sí? Y de que yo trague el oquiste y se desarrolle todo este ciclo. Y aquí vemos en este ciclo, podemos observar precisamente esas fases de las que comentábamos hace un momento, empezando por el oquiste, ¿sí? Cómo se rompe y el esporozoito invade a nivel de la luz intestinal. Dentro de la vacuola se va a formar nuestro trofozoito y posteriormente vamos a ver el meronte 1 desarrollando un ciclo asexual, el meronte tipo 2 y la diferenciación hacia los gametocitos. La unión de los micro y macrogametocitos que nos va a dar como resultado un cigoto y vemos cómo aquí todavía estamos a nivel del lumen intestinal. Hasta este punto todavía no es localizable el parásito y la respuesta inmunológica no está de manera activa, de manera importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues que si esto tiene mecanismos de autoinfección, gracias a los quistes de pared delgada que ya están esporulados, pues esto va a ocurrir una y otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Bueno, la lámina basal del intestino se va rompiendo, se va destruyendo y entonces los parásitos generan esta respuesta a ese nivel en pacientes que pueden estar inmunocomprometidos y entonces los lleva a un estado de diarrea importante y obviamente pues una deshidratación que puede complicar la situación en la que se encuentran. Eh, el principal mecanismo de daño en los enterocitos serán entonces primero un proceso de adhesión, que es esta parte causada por el esporozoito,
y por él mismo la penetración hacia las células y posteriormente la multiplicación, que es cuando ya estamos viendo el ciclo asexual y esta replicación. Finalmente la ruptura, que ya se da posterior a la formación del cigoto y cuando ya liberamos los quistes de pared gruesa o los quistes de pared delgada. Y entonces, en la cuestión de la patología, pues tiene un periodo de incubación aproximado de 14 días. Entonces, pues es un periodo de incubación bastante largo en el cual yo no voy a tener síntomas y obviamente pues esto puede complicar el diagnóstico. Todas estas fases evolutivas que hemos visto son fases intracelulares y son las que están causando el daño. Ya veíamos los 4 mecanismos que están implicados en esto y que forman parte de la patogenia, y el contacto inicial se va a producir a partir a partir de que el parásito tiene un contacto inicial. Entonces podremos observar acortamiento de vellosidades y atrofia de estas vellosidades. En pacientes inmunosuprimidos, ¿por qué es tan importante? Porque puede tener una diseminación y esto es lo que genera complicaciones. Faringe, esófago, estómago, duodeno, apéndice, pulmones, etcétera. ¿Sí? Podemos ver distintos órganos que pueden estar invadidos con este agente y entonces debemos de tener precaución. Cuando a nuestro laboratorio llegue un paciente HIV seropositivo con una diarrea o diarrea profusa, hay que pensar en este parásito porque se ha visto a partir de ciertos estudios que hay una alta prevalencia en personas con HIV que son seropositivos o que ya tienen como tal SIDA, y entonces esto puede ser letal porque su sistema inmunológico ya está comprometido y cuando yo permito la instalación de un nuevo agente parasitario, pues entonces voy a tener todavía mayores complicaciones. Aquí está una fotografía de una biopsia. Vean cómo están, bueno, este es un corte coronario, este es un corte lateral, y entonces vemos aquí los oquistes, ¿sí? Cómo están a ese nivel en nuestras células ya listos para ser expulsados. Cuando pasa esto, pues estimula obviamente el peristaltismo, aumenta el flujo de líquido a este nivel y entonces es cuando vemos procesos diarreicos, porque aparte no hay una correcta absorción de los nutrientes. Cuando hay diarrea, entonces este flujo se lleva a los oquistes y es la manera en la que salen los parásitos al entorno. Bien, entonces, ¿qué podemos entender en cuanto a las manifestaciones clínicas? Bueno, que vamos a tener pacientes inmunocompetentes y que vamos a tener pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? En un paciente inmunocompetente puedo tener una infección asintomática y que se va a resolver en algún momento en aproximadamente 2 meses o en aproximadamente 3 meses, por ejemplo, ¿sí? No tuve síntomas, no desarrollé ninguno de ellos, no tomé ningún tratamiento y mi sistema inmune es capaz de detenerlo, ¿sí? De eliminarlo y de recuperarme sin ninguna secuela. Pero esto puede migrar a una infección severa. Esto es porque acuérdense que tenemos el ciclo de autoinfección, ¿sí? Entonces, de esa manera es que puedo tener una infección severa. ¿Qué puedo observar en este tipo de infecciones? Diarrea, deshidratación, pérdida de peso, dolor abdominal, anorexia, fiebre, náusea y vómito. En los pacientes inmunocomprometidos, la infección se vuelve crónica, ¿sí? Es una cuestión que no se resuelve tan rápido, que no se resuelve de manera tan sencilla, y los cuadros son más intensos, los cuadros clínicos son más intensos, y que incluso se ha visto un conteo de células CD4 menor a 200 por microlitro. Entonces también habla de que este inmunocompromiso está relacionado con la instalación del agente parasitario. Y si observamos diseminación, pues vamos a tener sintomatología propia del sitio donde está invadiendo. Si es una invasión a nivel del páncreas, pues tendré una pancreatitis probablemente, y de esta manera, ¿sí? En cada uno de los órganos que pueda llegar a infectar. ¿Qué pasa con la respuesta inmune en los pacientes, obviamente, que no tienen un compromiso ante ella? Bueno, pues se activa la respuesta innata, se liberan citocinas, como pueden ser la interleucina 10, la interleucina 8, algunos factores de crecimiento. Se activan macrófagos, fibroblastos y polimorfonucleares para precisamente fagocitar a la gente, y vamos a ver la liberación posteriormente de otras citocinas y de anticuerpos incluso que ya nos ayudan a esta parte
de la defensa como tal. Prostaglandinas, ¿por qué las prostaglandinas? Porque hay inflamación de la lámina propia y entonces la inflamación viene derivada de la cantidad de prostaglandinas que se están generando en este sentido. ¿Qué hacemos en el laboratorio como tal para el diagnóstico, para apoyar el diagnóstico? Bueno, pues lo más sencillo, lo más fácil que podemos hacer es a partir de una muestra de materia fecal sin conservador, hacer una laminilla, fijarla y hacer una tinción de Ciel-Nielsen modificado, en la cual nosotros pues lo que queremos observar son los oquistes de este parásito. Podemos concentrar la muestra previamente por un método de concentración, como puede ser el de Ricci, o bien podemos hacer y observar biopsias en el microscopio y ya veíamos algunas de ellas. Esto es algo importante porque son muy evidentes. El contraste azul del azul de metileno en esta tinción de Ciel-Nielsen nos ayuda mucho a observar, ¿sí?, perfectamente los oquistes que se van a teñir de un color rojo. Incluso, bueno, aquí en la imagen ustedes pueden observar como uno de ellos no se alcanza a teñir, este que tenemos aquí, no se alcanzó a teñir, pero tampoco se tiñe de azul de metileno. Tienen una pared selectiva y en este punto, pues el azul de metileno no logra entrar a esa pared. ¿Qué podemos hacer además de esto? Pues inmunodiagnóstico. Actualmente existen las pruebas rápidas a partir de las cuales solamente tengo que tomar un poco de materia fecal, diluirla en el líquido que ya me da en el reactivo que ya me da el fabricante y observar esto, ¿sí? Una reacción de unión de anticuerpos hacia, en este caso, los antígenos como tal. Podemos hacer métodos cuantitativos, como el que vemos del lado derecho, pero pues en este sentido realmente lo que nos importa saber es si el paciente tiene o no tiene el agente parasitario en cuestión. Y estos son los insertos que nos brindan los fabricantes para este tipo de diagnóstico. Aquí algo importante a señalar es que generalmente podemos encontrar este tipo de cassettes, ¿sí?, con cripto y giardia, porque también en algún momento en Estados Unidos hubo una crisis sanitaria y no se sabía cuál de los dos agentes era el causal, si el Cryptosporidium o Giardia lamblia, y entonces lo que se hizo fue diseñar los cassettes para poder tener un diagnóstico rápido en una sola prueba, y así es como lo observamos. En este caso, pues es una prueba positiva para Cryptosporidium, ahí vemos cómo se tiñe el control y cómo se tiñe la banda de Cryptosporidium. Obviamente podemos hacer diagnóstico molecular, alguna PCR, sin embargo, en la parte clínica, en la parte de los laboratorios al servicio al público, pues esto es algo muy costoso. Entonces, nos funciona más hacer una prueba rápida, una prueba de ELISA rápida, como la que veíamos en el cassette, o bien un coproparasitoscópico para tener una tinción de Ciel-Nielsen. Y bueno, pues ya les mencionaba que este parásito tiene una relevancia como patógeno desde 1980 aproximadamente, y en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes con HIV, pues tenemos una frecuencia de hasta el 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica esto? Pues que la mitad de la población con HIV va a tener esta parasitosis en algún momento. Entonces, ya me está diciendo mucho en este sentido ese tipo de datos. Vamos a tener también que nuestro mecanismo de infección pues es fecal oral a través de las manos, de alimentos, de la vía oral, de agua, de hortalizas, de animales, etcétera. Y algo importante a señalar, pues es esto, que el parásito puede ser resistente a la cloración. Sin embargo, no es resistente a la congelación o a la ebullición. Entonces, en esta situación sanitaria que se tuvo en algún momento, me parece que era Milwaukee, la ciudad, eh, eso era uno de los principales puntos que se tocaban, ¿sí? El hecho de, si no podemos clorar el agua o si no sirve para este parásito, podemos ponerla a hervir y entonces es segura, es agua segura, ¿sí? Entonces se dio mucho énfasis a ello. Y obviamente pues está en países en vías de desarrollo con una mayor frecuencia y bueno, esto tiene que ver obviamente con las condiciones sanitarias. ¿Qué desventaja tenemos hasta la fecha? Pues que no existe un tratamiento 100% efectivo, ¿sí? Que
En este caso, la vacuola parasitófora que el parásito va a diseñar y va a generar, pues eso le va a brindar eh, esta posibilidad, ¿sí? De sobrevivir o de resistir precisamente ante estos agentes farmacológicos. En pacientes que son inmunocompetentes, se limita la enfermedad en cuestión de 3 semanas aproximadamente. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependerá mucho de ciertos factores propios de cada individuo, pero en general se autolimita por 3 semanas, ¿sí? A la tercera semana se autolimita. Y estos son algunos de los tratamientos que se dan ocasionalmente en conjunto o que se dan, vaya, para favorecer, ¿sí? En este caso, a la eliminación del agente, aunque no sea 100% efectivo, pues obviamente que es importante brindar un tratamiento específico. Pues bien, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y continuamos trabajando. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.